¿Cómo funciona ChatGPT? ¿Cómo funciona un gran modelo de generación de lenguaje? ¿Te has planteado nunca cómo es posible que un sistema de inteligencia artificial entrenado simplemente para predecir la siguiente palabra o incluso el siguiente fragmento de la siguiente palabra sea capaz de escribir o incluso de razonar? En el vídeo de hoy te lo explico a partir de la mejor explicación que he encontrado en internet. ¡Dentro vídeo! Lo que vas a ver a continuación es una lección íntegra de mi Academia de Inteligencia Artificial. Si te interesa aprender cómo puedes utilizar esa tecnología en tu día a día, en la descripción encontrarás un link con el que obtener toda la información y estar al día para cuando volvamos a abrir inscripciones. Dentro lección. Y vamos allá con la primera lección de este módulo, donde abordaremos la introducción a los grandes modelos de lenguaje. Y lo que resolveremos en esta lección es qué es un gran modelo de lenguaje. Y lo que intentaré daros es una fotografía completa de las características principales de esta tecnología para entender cómo funciona y sobre todo entender estos conceptos clave que al final son los que nos afectan, sobre todo los tokens y el número de parámetros a la hora de utilizar esta tecnología, a la hora de sobre todo pagar por el uso de esta tecnología porque están directamente relacionados con el coste. Y para hacerlo lo voy a hacer a través de la que para mí es la mejor explicación que he encontrado en internet sobre cómo funciona un gran modelo de lenguaje. Una explicación que nos proporcionó el Financial Times. Y ya estamos en la infografía del Financial Times, está en inglés, no puedo traducirla porque se romperían todos los detalles, pero veréis que merece mucho la pena comentarla tal y como está. Y ya empieza con un titular contundente: la inteligencia artificial generativa existe como consecuencia del Transformer. Y a medida que vayamos haciendo scroll nos van apareciendo infografías que nos explicarán maravillosamente cómo funciona un modelo de generación de lenguaje con inteligencia artificial. Y empiezan así, con esta frase: voy al trabajo en tren. Y nos dice en esta cajetilla de aquí que para escribir ese texto un modelo de lenguaje primero debería convertir las palabras en un lenguaje que pueda entender. Y ya nos introducen un concepto clave, el concepto de token. Lo que nos dicen es que lo primero es que deberá romper la frase en la unidad básica para poderla codificar y que esa unidad es el token. Y nos dicen que por comodidad aquí han hecho coincidir cada token con una palabra, pero que en realidad esta unidad es más pequeña, que se puede llegar a romper palabras en varios tokens. Y de hecho, la eficiencia a la hora de romper una palabra en varios tokens depende del idioma. Por ejemplo, el inglés es el idioma más eficiente, es decir, el idioma que para una misma cantidad de palabras necesita menos tokens, y otros idiomas como el español pues van perdiendo eficiencia y necesitan más tokens para generar un texto con la misma cantidad de palabras. Esto os dejaré una herramienta luego en los recursos para que podáis jugar vosotros con ella y ver cuántos tokens tiene un texto determinado. Dicho esto, si seguimos en la infografía, nos introducen otro concepto, que es que lo que hace los modelos de lenguaje para poder entender o interpretar el significado de una palabra. Y en lo que se basan es en lo siguiente, es en las palabras que aparecen habitualmente alrededor de una palabra en concreto. En este caso, alrededor de la palabra work. Y lo que hacen es, a partir de un dataset con millones y millones de palabras y textos, ir identificando qué palabras aparecen alrededor de la palabra work y determinar, acto seguido, la probabilidad de que aparezcan a su lado, cuáles son más probables, cuáles son menos probables. Y con esto lo que consiguen es crear un embedding de esta palabra, que es básicamente un vector donde intuimos que la proximidad a la palabra word de las diferentes palabras determina el valor que se establece para cada una de las dimensiones de este vector, de este embedding. Bien, ya tenemos un poco el concepto básico de cómo puedes convertir algo como es el lenguaje en algo básicamente matemático y estadístico. A partir de aquí, ¿qué hacen los modelos de generación de lenguaje? Bien, pues si continuamos haciendo scroll, nos dicen que el embedding de una palabra puede tener centenares de valores y cada uno representar un aspecto diferente del significado de esta palabra. Y aquí lo que nos dicen es que del mismo modo que tú describes una casa por sus características, los valores del embedding cuantifican las características lingüísticas de una palabra. De esta manera, si seguimos haciendo scroll, lo que nos dicen es que lo que se observa es que los embeddings de palabras con significados muy parecidos, como puede ser mar y océano, fútbol y soccer, I y we,
tienen una apariencia muy similar. De modo que esto es lo que hace que se intuye que el embedding sea el equivalente a la definición del diccionario que podríamos tener nosotros para una palabra a nivel de modelo de generación de lenguaje. Y aquí nos dicen que si nosotros reducimos toda este vector con muchos valores a solo dos dimensiones, lo que podríamos decir es que los embeddings determinan la distancia que hay entre una palabra y otra. Y de este modo, pues podríamos ver que se generan clústeres de palabras. Por ejemplo, podríamos ver clústeres donde se mueven los pronombres, clústeres donde se mueven los medios de transporte. Con todo esto, lo que consiguen es que los modelos de lenguaje puedan interpretar el significado de las palabras, aunque sea incluso la misma palabra. Y ahora lo vamos a ver cómo lo hacen. Por ejemplo, nos introducen el concepto clave que, de hecho, el paper con el que presentaron esta arquitectura de los transformers, se basaba en esto. Nos decían, la atención es todo lo que necesitas. El concepto de self-attention. ¿Y en qué consiste la self-attention? Pues en observar un conjunto de tokens y decidir cuál es el más importante para definir el significado de un token concreto. Antes no se hacía así. Antes se utilizaba lo que llamaban las redes neuronales recurrente, que lo que hacían era simplemente analizar un texto de modo secuencial y tratar de predecir la siguiente palabra. Así no es como funcionan los transformers. Los transformers funcionan de la siguiente manera. El transformer lo que hace es capturar todas las palabras de una frase al mismo tiempo, y el hecho de capturar todo este contexto lo que hace es dar al modelo de lenguaje una capacidad más sofisticada para entender el lenguaje. Y lo vamos a ver. Y ahora vamos a analizar este ejemplo en concreto para ver qué significado tiene la palabra interés en esta frase. No tengo ningún interés en política. Y nos dicen que la self-attention sirve para identificar que aquí la palabra interés está relacionada con las preferencias que tiene el sujeto. Pero, por ejemplo, si cambiamos la frase y utilizamos una frase como los intereses del banco están creciendo, lo que nos dicen es que el modelo de lenguaje, gracias al contexto, puede entender que la palabra interés se relaciona a un concepto financiero. Si seguimos bajando, podemos hacer una frase más compleja y utilizar una frase como no tengo ningún interés en oír acerca de cómo suben los intereses los bancos. Y aquí vemos que la palabra interés aparece dos veces. Una significa pues esa preferencia, predisposición a oír algo. Y en el segundo caso, lo que vemos es que gracias a las palabras que hay alrededor, como la palabra banco o la palabra rate, el modelo de lenguaje interpreta que esta segunda en este segundo caso el concepto de interés está relacionado con el concepto financiero. Y gracias a esto entendemos una funcionalidad clave de estos modelos, porque lo que hace es que entender el significado o extraer el significado gracias al contexto que tiene alrededor, lo que hace es que esta palabra interés se pueda cambiar por unos sinónimos en un caso y por otros sinónimos en otro, pero que, por ejemplo, en el segundo caso no podríamos utilizar la palabra entusiasmo para referirnos al concepto financiero. Y lo que nos dicen es que esta capacidad va mucho más allá de palabras que pueden tener múltiples significados, como es el caso de interés. Y nos ponen otro ejemplo. El perro mordió el hueso porque estaba hambriento. Y, por ejemplo, en este caso, el contexto hace que el modelo de lenguaje pueda entender la palabra eat como perro. Pero, aunque la palabra mantenga toda la estructura igual y cambiemos la palabra, el adjetivo hungry por el adjetivo delicioso, ahora esta palabra hace que el modelo de inteligencia artificial pueda entender que este adjetivo ya no se refiera al perro, sino que es mucho más probable que se refiera al hueso. ¿Veis más o menos por dónde va el concepto de self-attention? Y es realmente muy, muy interesante. Aquí lo que nos dicen es que los beneficios de la self-attention es para los modelos de generación de lenguaje, es que permite a los modelos de lenguaje coger contexto que va mucho más allá de los límites de frases, dándole la posibilidad al modelo de entender cómo y cuándo se utiliza una palabra en concreto de un modo mucho más profundo. De este modo,
nosotros podemos ver cosas como estas. A partir de la tokenización de una frase, como podemos ver aquí, cogemos los embeddings de cada una de esta frase. Con self-attention nosotros podemos relacionar los casos más plausibles de cómo se relacionan sus significados y generamos un código, una codificación de esa primera palabra que tiene este aspecto de esta matriz de aquí. A partir de aquí, en su concepto más básico, el modelo lo que es capaz ahora es de predecir la siguiente palabra más útil dentro de una secuencia e ir repitiendo este proceso hasta completar un texto. Sin embargo, aquí lo que nos dicen es que este sistema de predecir la siguiente palabra a veces no es eficiente del todo. Bueno, aquí vemos la explicación que os he dicho y pues puede producir textos que no sean del todo coherentes. Y lo que se hace en estos casos es lo siguiente, utilizar un concepto que se llama Beam Search, que lo que hace es que en vez de focalizarse en predecir el siguiente token, se focaliza en predecir el siguiente conjunto de tokens. De modo que esto hace que al predecir un volumen mayor de texto de una sola vez, lo que hace es que el texto tenga más números de ser coherente. Y así, con este sistema, se van generando textos cada vez más y mejores y que se parecen más al texto humano. Y esta es básicamente la manera cómo funcionan los modelos de lenguaje. Básicamente es una tecnología que es capaz de convertir el texto humano en pequeños conceptos unitarios. Estos conceptos unitarios procesar una cantidad de información enorme para ver cómo se relacionan dentro de un corpus de texto enorme. Con esto, establecer la probabilidad de que uno esté más cerca que el otro. Luego lo que hacen es estudiar en función de su significado con el self-attention cuál es la probabilidad de que se relacione más o menos con las palabras que tiene alrededor para identificar cuáles influyen más en los diferentes significados que puede tener y a partir de todo esto codifican la información y consiguen generar textos prediciendo el siguiente token o la siguiente cadena de tokens dentro de una secuencia lineal. Es algo que, aunque te lo expliquen 100 veces, parece magia. Es simplemente increíble que funcione y por eso es algo tan sorprendente. Pues bien, creo que gracias a esta explicación del Financial Times se entiende bastante bien cómo funciona esta tecnología y entendemos bastante bien cuáles son los conceptos clave que debemos tener en cuenta. Y antes de repasar estos conceptos básicos, recordarte que el vídeo que estás viendo es una lección completa de mi Academia de Inteligencia Artificial. Concretamente, esta lección que estás viendo ahora mismo y que, como puedes comprobar, dentro de la Academia viene acompañada de textos lectivos y otros recursos para facilitar el aprendizaje. En la Academia ya hay publicadas más de 200 lecciones y somos más de 400 alumnos. En total, hay 5 cursos disponibles con los que aprenderás cómo utilizar herramientas como ChatGPT, cómo generar imágenes, cómo hacer tus primeras automatizaciones con inteligencia artificial o cómo escribir mejores prompts. Si estás interesado en utilizar esta tecnología en tu día a día, en la descripción encontrarás el enlace donde obtener mayor información y donde estar al día para cuando volvamos a abrir inscripciones. De este modo, los conceptos clave que debemos entender son qué son los tokens, que hemos visto que son esta unidad básica con la que trabajan los modelos de lenguaje a la hora de codificar la información, qué son los parámetros, que son el número de ajustes internos que realiza el modelo de lenguaje para establecer esas relaciones más plausibles entre palabras. Por lo tanto, cuanto más parámetros, más posibles combinaciones tiene en cuenta y más equilibrados pueden estar los pesos a la hora de predecir la siguiente palabra. Y el concepto de transformer, que es todo este sistema basado en parámetros y neuronas que permite a través del self-attention predecir la siguiente palabra. Aquí lo interesante es entender que los parámetros ocupan memoria, por lo tanto un modelo con más parámetros tendrá mayores necesidades de cálculo computacional y que los tokens no pesan lo mismo según el idioma que estamos utilizando. Por ejemplo, si entramos en esta herramienta que está en Hugging Face, que os dejaré el enlace en la descripción, podemos hacer pruebas como esta. This is a test. Por ejemplo, me dice que esta expresión de 4 palabras pues tiene 4 tokens. Pero si yo le digo esto es una prueba, vemos que en vez de tener solo 4 tokens, tiene en este caso 5 tokens.
De modo que, y esto lo podríamos ver para cualquier tipo de frase, por ejemplo, los modelos de lenguaje son una herramienta fantástica, veremos que para un mismo número de palabras, en este caso pues tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, necesitaríamos 13 tokens en español, y para una frase como the large language models are a fantastic tool, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, volvemos a tener solo 8 tokens. Por lo que podemos ver es lo que os decía antes. Dependiendo del idioma, una misma frase puede tener más o menos tokens. Y en el caso del idioma más eficiente es el idioma inglés. Por lo que, si sabéis inglés, un buen recurso a la hora de trabajar con modelos de lenguaje, sobre todo si queréis ahorrar algo, es generar todo el proceso en inglés, donde además son más eficientes y más precisos, y luego traducir el resultado final al castellano. Esto hará que el cálculo computacional se reduzca, porque el modelo trabajará con menos tokens, trabajará con mayor precisión, porque estos modelos suelen funcionar mejor en inglés, y el resultado final que obtendrás al realizar la traducción será igual de bueno o mejor incluso que si hubieses hecho todo el proceso en castellano, y además te saldrá más económico. Esto es interesante, sobre todo si trabajas con APIs. Y hasta aquí la lección donde explicamos los grandes modelos de generación de lenguaje en el que se basan herramientas como ChatGPT. Si quieres seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial, te dejo con dos opciones. Por un lado, en la descripción encontrarás el enlace donde obtener más información sobre mi Academia de Inteligencia Artificial. Y por el otro, justo a continuación, te dejo con un vídeo de casi 2 horas que es un curso completo para aprender a utilizar la versión gratuita de ChatGPT. Nos vemos en el próximo vídeo.